Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, marcando el inicio de un día que nadie olvidaría. Las llamas devoraban vorazmente un edificio emblemático, y el caos se apoderaba de las calles mientras los gritos de desesperación resonaban en el aire. En medio de la confusión, un hombre se destacaba entre la multitud. Diego, un bombero experimentado, conocido tanto por su valentía como por su escepticismo hacia cualquier creencia que no fuera la ciencia y la razón. Diego había sido llamado a la escena del incendio junto con su equipo. El edificio en llamas no era cualquier estructura. Era el lugar donde se encontraba el presidente Nayib Bukele, en medio de una reunión crucial con líderes internacionales. La tensión en el aire era palpable mientras los bomberos luchaban contra el fuego, sabiendo que cada segundo contaba. Con su equipo de protección puesto y el corazón latiendo con fuerza, Diego se adentró en el infierno. Las llamas lamían las paredes y el calor era insoportable, pero él avanzaba con determinación. Su misión era clara: rescatar al presidente y a cualquier otra persona atrapada dentro. Sin embargo, lo que encontró al llegar al epicentro del incendio lo dejó paralizado. En una sala de conferencias, rodeado de llamas, estaba el presidente Bukele, inconsciente y atrapado bajo los escombros. Diego se acercó rápidamente, evaluando la situación con la frialdad que lo caracterizaba. Sabía que el tiempo era crucial, pero también era consciente de los riesgos. El edificio estaba al borde del colapso, y cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Mientras Diego trabajaba para liberar al presidente, una viga de soporte cedió, bloqueando la única salida visible. El humo se hacía más denso, y el calor era casi insoportable. Diego sabía que no podía sacar al presidente a tiempo sin poner en riesgo su propia vida y la de su equipo. En ese momento una decisión desgarradora se apoderó de su mente. Con el corazón pesado, Diego tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Miró al presidente inconsciente y vulnerable, y luego a la salida bloqueada. Sabía que no podía salvarlo sin sacrificar su propia vida y la de sus compañeros. Con una mezcla de dolor y determinación, Diego se alejó del presidente, dejándolo atrás mientras buscaba otra salida. El shock de su decisión resonó en su mente mientras luchaba por encontrar una manera de escapar del infierno. Las llamas parecían burlarse de él, recordándole la magnitud de su elección. Pero Diego no se rendía. Con cada paso, con cada respiración ahogada por el humo, se aferraba a la esperanza de encontrar una salida, de sobrevivir para contar la historia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Diego encontró una ventana que daba a una cornisa estrecha. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la libertad, aterrizando en la calle justo cuando el edificio colapsaba detrás de él en una nube de polvo y escombros. La multitud observaba en silencio, horrorizada por la tragedia que acababan de presenciar. Diego, cubierto de hollín y con el rostro marcado por el agotamiento, se dejó caer al suelo, incapaz de procesar la magnitud de lo que había sucedido. Había tomado una decisión que desafiaría su propia moral y la de toda una nación. El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, mientras Diego yacía en la calle, rodeado de escombros y desesperación. El aire estaba lleno de gritos y sirenas, un coro caótico que resonaba en sus oídos mientras intentaba procesar la magnitud de lo que había sucedido. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de la historia, y el peso de esa elección lo aplastaba como una losa. Los paramédicos se apresuraron a atenderlo, revisando sus signos vitales y tratando sus heridas. Pero Diego apenas los notaba. Su mente estaba atrapada en el infierno del que acababa de escapar. Las imágenes del presidente Bukele, inconsciente y atrapado entre los escombros, lo perseguían como fantasmas. Había dejado atrás a un hombre que simbolizaba la esperanza para muchos, y la culpa lo carcomía por dentro. Mientras lo trasladaban en una camilla hacia una ambulancia, Diego pudo ver el rostro de sus compañeros bomberos, marcados por el cansancio y la tristeza. Sabía que ellos también habían luchado con todas sus fuerzas, pero el destino había sido cruel. El edificio, una vez símbolo de poder y progreso, ahora no era más que un montón de ruinas humeantes. En el hospital, Diego fue recibido por un equipo médico que trabajó incansablemente para estabilizarlo. Las horas pasaban lentamente mientras yacía en una cama, conectado a máquinas que monitorizaban sus signos vitales. El silencio de la habitación contrastaba con el caos que reinaba en su mente. No podía dejar de pensar en las consecuencias de su decisión, en el futuro incierto que había desencadenado. A medida que recuperaba la conciencia, Diego comenzó a darse cuenta de la magnitud del impacto que su acción tendría en el país. Las noticias se propagaban como un incendio, y el nombre de Bukele estaba en boca de todos. La nación entera estaba en shock, tratando de asimilar la pérdida de su líder en un trágico accidente. Pero Diego sabía la verdad, y el peso de ese secreto era insoportable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y eventos. Los medios de comunicación acampaban frente al hospital,
ansiosos por obtener cualquier información sobre el bombero que había sobrevivido al infierno. Diego, sin embargo, se mantenía en silencio, reacio a enfrentar las cámaras y las preguntas que sabía que vendrían. Su único consuelo era la visita de sus compañeros, quienes, aunque no conocían toda la verdad, le ofrecían su apoyo incondicional. Una noche, mientras Diego contemplaba el cielo estrellado desde la ventana de su habitación, recibió una visita inesperada. Un hombre de traje oscuro y expresión seria entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se presentó como agente del gobierno y sin rodeos le dijo: «Sabemos lo que hiciste, Diego. Sabemos que dejaste al presidente Bukele en el edificio». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. El agente continuó, su voz firme y calmada: «No estamos aquí para juzgarte, Diego, pero necesitamos entender por qué tomaste esa decisión. La seguridad nacional está en juego, y cualquier información que puedas proporcionarnos es crucial». Diego respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que no podía seguir guardando silencio, que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Con voz temblorosa, comenzó a relatar los eventos de aquel fatídico día, desde el momento en que entró en el edificio en llamas hasta su desesperada huida por la cornisa. El agente escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Diego podía sentir la tensión en el aire, la gravedad de la situación pesando sobre ambos. Cuando finalmente terminó su relato, el agente asintió lentamente, su expresión inescrutable. «Gracias por tu honestidad, Diego. Lo que has compartido es de vital importancia para nuestra investigación, pero debes saber que esto es solo el comienzo. Habrá consecuencias, y deberás estar preparado para enfrentarlas». Con esas palabras, el agente se levantó y salió de la habitación, dejando a Diego solo con sus pensamientos. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de incertidumbres y desafíos, pero también sabía que no podía huir de la verdad, que debía enfrentar las consecuencias de sus actos con valentía y determinación. Los días se convirtieron en semanas, y Diego, aún en recuperación, se encontraba en un estado de constante introspección. La visita del agente del gobierno había dejado una marca indeleble en su mente, y sabía que el escrutinio público y las consecuencias legales eran inminentes. Sin embargo, lo que más le pesaba era la carga moral de su decisión. Había dejado atrás a un hombre que representaba la esperanza para muchos, y la culpa lo consumía. Mientras tanto, el país entero lloraba la pérdida del presidente Bukele. Las calles de San Salvador estaban llenas de memoriales improvisados, con flores, velas y mensajes de dolor y esperanza. La bandera nacional ondeaba a media asta, y un sentimiento de incertidumbre se apoderaba de la nación. La pregunta en los labios de todos era la misma: ¿qué pasaría ahora? Diego observaba todo esto desde la ventana de su habitación en el hospital, sintiendo una mezcla de culpa y responsabilidad. Sabía que su testimonio sería crucial para esclarecer los hechos, pero también temía el juicio de la opinión pública. ¿Cómo reaccionarían al saber que un bombero, un héroe en teoría, había dejado morir a su presidente? Una mañana, mientras Diego reflexionaba sobre su futuro, recibió una visita inesperada. La puerta de su habitación se abrió para revelar a una mujer de mediana edad, con una expresión de determinación en su rostro. Se presentó como Gabriela, la viuda del presidente Bukele. Diego sintió un nudo en la garganta al verla. Su presencia era un recordatorio doloroso de la tragedia que había desencadenado. «Diego, necesito hablar contigo», dijo Gabriela, su voz firme pero cargada de emoción. «Sé que has pasado por mucho, pero hay cosas que necesito entender». Diego asintió, invitándola a sentarse. Sabía que esta conversación sería difícil, pero también era consciente de que Gabriela merecía respuestas. Con voz temblorosa, comenzó a relatar los eventos de aquel fatídico día, sin omitir ningún detalle. Le habló de la intensidad del fuego, de la estructura colapsando, y de la decisión desgarradora que se vio obligado a tomar. Gabriela escuchaba atentamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Cuando Diego terminó su relato, ella permaneció en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Finalmente habló. «Diego, no puedo decir que entiendo completamente tu decisión, pero sé que hiciste lo que creías correcto en ese momento. La vida de un bombero está llena de sacrificios y decisiones difíciles. No te culpo por lo que pasó». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma atormentada de Diego. Aunque no aliviaban completamente su culpa, le daban un atisbo de esperanza y redención. Gabriela continuó. «Pero hay algo más que debes saber. Mi esposo tenía enemigos poderosos, personas que se beneficiarían de su muerte. No creo que el incendio haya sido un accidente». Diego la miró con sorpresa. La idea de un complot detrás del incendio nunca había cruzado su mente, pero ahora, con las palabras de Gabriela resonando en sus oídos, comenzaba a ver las cosas bajo una nueva luz.
¿Qué quieres decir?, preguntó Diego, su voz llena de preocupación. Gabriela se inclinó hacia adelante, bajando la voz. He recibido amenazas, Diego. Gente que quiere silenciarme, que quiere borrar cualquier rastro de la verdad. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito tu ayuda para descubrir qué realmente sucedió ese día. Diego sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que involucrarse en una investigación de este tipo sería peligroso, pero también sabía que no podía darle la espalda a la verdad. Con un suspiro profundo asintió. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte, Gabriela. Se lo debo a tu esposo y a todos los que creyeron en él. Con esa promesa, Diego y Gabriela comenzaron a trazar un plan. Sabían que enfrentarían obstáculos y peligros, pero también estaban decididos a llegar al fondo del asunto. Juntos, revisaron los eventos previos al incendio, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a los responsables. Diego recordó detalles que había pasado por alto en el caos del momento. La rapidez con la que el fuego se había propagado, la falta de sistemas de seguridad adecuados y la presencia de personas no autorizadas en el edificio. Todo apuntaba a un sabotaje cuidadosamente planeado. Mientras tanto, la recuperación de Diego avanzaba a buen ritmo. Los médicos estaban sorprendidos por su fortaleza y determinación, y pronto le dieron el alta. Sin embargo, sabía que su verdadera prueba comenzaría fuera de las paredes del hospital. Con Gabriela a su lado, se preparó para enfrentar el mundo exterior, un mundo lleno de incertidumbres y peligros. El día en que Diego recibió el alta del hospital, el cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían reflejar el estado de ánimo de la ciudad. San Salvador, una vez vibrante y llena de esperanza, ahora se encontraba sumida en un silencio sombrío, como si la tragedia hubiera dejado una cicatriz indeleble en el corazón de sus habitantes. Diego, con el brazo en cabestrillo y el rostro marcado por la fatiga, salió del hospital acompañado por Gabriela, ambos decididos a desentrañar la verdad detrás del incendio. Su primera parada fue la estación de bomberos donde Diego trabajaba. Al entrar fue recibido por sus compañeros con una mezcla de alegría y preocupación. Sabían que Diego había pasado por una experiencia traumática y que el escrutinio público sería intenso. Sin embargo, también confiaban en su integridad y valentía. El capitán de la estación, un hombre de rostro severo pero justo, lo recibió en su oficina. «Diego, me alegra verte de vuelta», dijo el capitán, estrechando la mano de Diego con firmeza. «Sabemos que has pasado por mucho, pero también sabemos que eres uno de los mejores. Si necesitas algo, estamos aquí para apoyarte». Diego asintió, agradecido por el apoyo. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para enfrentar lo que se avecinaba. Con Gabriela a su lado, comenzó a revisar los informes del incendio, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. El capitán les proporcionó acceso a todos los documentos y les ofreció su colaboración en la investigación. «Hay algo que no cuadra en todo esto», dijo Diego, señalando un diagrama del edificio. El fuego se propagó demasiado rápido y los sistemas de seguridad fallaron de manera sospechosa. «Creo que alguien manipuló el sistema para asegurarse de que el incendio fuera devastador». Gabriela asintió, su expresión seria. «Eso es lo que temo, Diego. Mi esposo tenía enemigos poderosos, personas que se beneficiarían de su muerte. Necesitamos encontrar pruebas concretas que respalden esta teoría». Con esa determinación, Diego y Gabriela comenzaron a investigar más a fondo. Revisaron los registros de mantenimiento del edificio, entrevistaron a testigos y analizaron las grabaciones de seguridad. Cada pista los acercaba más a la verdad, pero también los exponía a los peligros que acechaban en las sombras. Una noche, mientras revisaban las grabaciones de seguridad en la oficina del capitán, Diego notó algo inusual. En las horas previas al incendio, una figura encapuchada había sido captada por las cámaras, moviéndose con sigilo por los pasillos del edificio. La figura parecía saber exactamente dónde estaban las cámaras y cómo evitarlas, pero un descuido momentáneo había revelado su presencia. «Esto es crucial», dijo Diego, señalando la pantalla. «Esta persona podría ser la clave para desentrañar todo el complot. Necesitamos identificarla y encontrarla». Gabriela asintió, su mirada fija en la imagen borrosa. «Haré algunas llamadas. Tengo contactos que podrían ayudarnos a identificar a esta persona. Pero debemos ser discretos, no sabemos en quién podemos confiar». Mientras Gabriela hacía las llamadas necesarias, Diego continuó revisando las grabaciones, buscando cualquier otro detalle que pudiera ser útil. Sabía que el tiempo era crucial y que cada segundo contaba. La figura encapuchada era su única pista sólida, y no podían permitirse perderla. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego y Gabriela trabajaban incansablemente, siguiendo cada pista y explorando cada posibilidad. La tensión era palpable, y ambos sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. Los enemigos de Bukele no se detendrían ante nada para silenciarlos, y cada paso que daban los acercaba más al peligro. Una tarde, mientras Diego revisaba los registros de mantenimiento del edificio,
recibió una llamada inesperada. Era uno de los contactos de Gabriela, un experto en seguridad que había logrado mejorar la calidad de la imagen de la figura encapuchada. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego escuchó atentamente mientras el experto le explicaba sus hallazgos. «He logrado identificar a la persona en la grabación», dijo el experto, su voz llena de urgencia. «Es un conocido mercenario, involucrado en varios actos de sabotaje y espionaje. Su nombre es Alejandro Vargas». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaban cerca de desentrañar la verdad, pero también era consciente de los riesgos que implicaba enfrentarse a un enemigo tan peligroso. Con determinación se dirigió a Gabriela, quien estaba en otra habitación haciendo llamadas. «Gabriela, tenemos un nombre», dijo Diego, su voz llena de urgencia. «Alejandro Vargas. Es nuestro principal sospechoso». Gabriela asintió, su expresión seria. «Entonces debemos encontrarlo y hacerlo hablar. No podemos permitir que se salga con la suya». Con esa determinación, Diego y Gabriela comenzaron a trazar un plan para localizar a Vargas y enfrentarlo. Sabían que sería peligroso, pero también estaban decididos a llegar al fondo del asunto, sin importar las consecuencias. La búsqueda de Alejandro Vargas llevó a Diego y Gabriela por un laberinto de pistas y peligros. Sabían que enfrentarse a un mercenario experimentado no sería tarea fácil, pero la determinación de descubrir la verdad los impulsaba a seguir adelante. Con la ayuda de contactos confiables y una red de informantes, comenzaron a rastrear los movimientos de Vargas, descubriendo que se escondía en una zona remota de las afueras de San Salvador. El viaje hacia el escondite de Vargas fue tenso y lleno de incertidumbre. Diego y Gabriela, acompañados por un pequeño grupo de aliados de confianza, se adentraron en un terreno accidentado, donde la vegetación densa y los caminos sinuosos dificultaban el avance. El sol caía a plomo y el calor era sofocante, pero nada de eso los detenía. Sabían que cada minuto contaba y que cualquier retraso podría darle a Vargas la oportunidad de escapar. Finalmente llegaron a una cabaña aislada oculta entre los árboles. El lugar parecía desierto, pero Diego sabía que las apariencias podían ser engañosas. Con sigilo se acercaron a la cabaña, preparados para cualquier eventualidad. Diego hizo una señal a sus compañeros para que rodearan el perímetro mientras él y Gabriela se dirigían a la entrada principal. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego abrió la puerta de una patada, revelando un interior oscuro y desordenado. Al principio no había señales de vida, pero un ruido sutil en una de las habitaciones delató la presencia de alguien. Diego avanzó con cautela, su arma en mano, listo para enfrentar cualquier amenaza. En una habitación trasera encontraron a Vargas herido y desarmado. Parecía que había estado en una pelea reciente, y su rostro mostraba signos de agotamiento y desesperación. Diego lo miró con una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que, aunque Vargas estuviera en mal estado, seguía siendo peligroso. «Alejandro Vargas», dijo Diego, su voz firme y autoritaria, «sabemos lo que hiciste. Es hora de que hables». Vargas levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. Sabía que no tenía escapatoria y que su única opción era cooperar. Con voz temblorosa comenzó a hablar. «No fui el único responsable», admitió Vargas. «Recibí órdenes de alguien más, alguien con mucho poder e influencia. Me pagaron para sabotear el edificio y asegurarme de que el presidente Bukele no saliera con vida». Gabriela escuchaba con atención, su rostro marcado por la ira y el dolor. Sabía que la verdad sería difícil de aceptar, pero también era consciente de que era crucial para obtener justicia. «¿Quién te contrató?», preguntó Gabriela, su voz llena de determinación. «Necesitamos nombres, pruebas, cualquier cosa que pueda ayudarnos a desmantelar esta conspiración». Vargas respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría el curso de la historia. «Fue un grupo de empresarios y políticos corruptos», confesó. «Personas que se beneficiaban de la inestabilidad y la corrupción en el país. El presidente Bukele era un obstáculo para sus planes, y decidieron eliminarlo». Con esa revelación, Diego y Gabriela supieron que estaban frente a una red de corrupción mucho más grande y peligrosa de lo que habían imaginado. Sabían que desmantelar esa red sería una tarea ardua y llena de riesgos, pero también estaban decididos a llevar a los responsables ante la justicia. Mientras Vargas proporcionaba más detalles sobre la conspiración, Diego y Gabriela comenzaron a trazar un plan para exponer a los culpables. Sabían que necesitarían pruebas contundentes y el apoyo de aliados poderosos para enfrentar a un enemigo tan formidable. Con determinación, se prepararon para la batalla que se avecinaba, conscientes de que el futuro del país estaba en juego. Con la confesión de Alejandro Vargas resonando en sus mentes, Diego y Gabriela regresaron a San Salvador, armados con una nueva determinación y un plan para desmantelar la red de corrupción que había orquestado el asesinato del presidente Bukele. Sabían que enfrentarse a enemigos tan poderosos sería una tarea monumental,
pero también estaban decididos a llevar a los responsables ante la justicia. La ciudad, aún sumida en el duelo, comenzaba a mostrar signos de resiliencia. Las calles, antes llenas de desesperación, ahora vibraban con una energía renovada, una chispa de esperanza que se negaba a ser extinguida. Diego y Gabriela sabían que esa esperanza era frágil y que dependía de su capacidad para revelar la verdad y restaurar la confianza en el sistema. Su primera parada fue la oficina de un fiscal de confianza, un hombre conocido por su integridad y valentía. El fiscal, al escuchar la historia de Diego y Gabriela, se comprometió a apoyarlos en su misión. Sabía que enfrentarse a una red de corrupción tan extensa sería peligroso, pero también estaba decidido a hacer lo correcto. «Necesitaremos pruebas contundentes para llevar a estos criminales ante la justicia», dijo el fiscal, su voz llena de determinación. Cualquier error podría darles la oportunidad de escapar. Diego asintió, consciente de la magnitud del desafío que tenían por delante. «Tenemos la confesión de Vargas y algunas pistas que podrían llevarnos a los responsables. Pero necesitamos más. Necesitamos acceder a registros financieros, grabaciones de seguridad y cualquier otra evidencia que pueda incriminarlos». El fiscal asintió, trazando un plan de acción. «Haré uso de mis contactos para obtener órdenes de registro y acceso a la información necesaria, pero debemos actuar con rapidez y discreción. No podemos permitir que sospechen de nuestras intenciones». Con el apoyo del fiscal, Diego y Gabriela comenzaron a recopilar pruebas. Cada pista los llevaba más profundo en la red de corrupción, revelando conexiones inesperadas y traiciones impactantes. Descubrieron que la conspiración involucraba no solo a empresarios y políticos, sino también a miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno. La magnitud de la traición era asombrosa, pero también reafirmaba su determinación de llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la presión sobre Diego y Gabriela aumentaba. Sabían que estaban siendo vigilados, que cada movimiento que hacían era observado por ojos invisibles. La tensión era palpable y el peligro acechaba en cada esquina. Pero también sabían que no podían darse por vencidos, que la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. Una noche, mientras revisaban documentos en un lugar seguro, Diego y Gabriela recibieron una visita inesperada. Un hombre encapuchado irrumpió en la habitación, su rostro oculto en las sombras. Con voz grave les advirtió: «Saben demasiado. Deben detenerse ahora, o enfrentarán las consecuencias». Diego, con el corazón latiendo con fuerza, se puso de pie, listo para enfrentar la amenaza. Sabía que no podían retroceder, que la verdad era su única arma contra la corrupción. «No nos detendremos», dijo Diego, su voz firme y decidida. «No hasta que los responsables paguen por sus crímenes». El hombre encapuchado los miró por un momento, su expresión indescifrable. Luego, sin decir una palabra más, desapareció en la noche, dejando a Diego y Gabriela con una sensación de inquietud y determinación renovada. Sabían que la advertencia no era una amenaza vacía, que los enemigos de la verdad harían todo lo posible para silenciarlos. Pero también sabían que no podían permitir que el miedo los detuviera. Con renovada determinación, continuaron su investigación, recopilando pruebas y forjando alianzas con aquellos que compartían su visión de justicia. El día del juicio finalmente llegó. La ciudad entera contuvo la respiración mientras Diego y Gabriela, junto con el fiscal y sus aliados, presentaban las pruebas ante el tribunal. La sala estaba llena de tensión, y los rostros de los acusados reflejaban una mezcla de miedo y desafío. Sabían que este era el momento decisivo, el clímax de una batalla que había comenzado con un trágico incendio y una decisión desgarradora. El tribunal estaba lleno de una tensión palpable mientras Diego y Gabriela, acompañados por el fiscal y sus aliados, presentaban las pruebas que habían recopilado con tanto esfuerzo y riesgo. Los acusados, una mezcla de empresarios, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad, observaban con una mezcla de desafío y miedo en sus rostros. Sabían que este era el momento decisivo, el clímax de una batalla que había comenzado con un trágico incendio y una decisión desgarradora. El fiscal comenzó su exposición, detallando meticulosamente cada pieza de evidencia. Las grabaciones de seguridad, los registros financieros, las confesiones y los testimonios de testigos clave fueron presentados uno por uno, construyendo un caso sólido contra los responsables de la conspiración. La sala escuchaba en silencio, cada palabra resonando con la fuerza de la verdad. Diego, sentado junto a Gabriela, observaba la escena con una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que habían hecho todo lo posible para asegurar que la justicia prevaleciera, pero también era consciente de que el sistema judicial podía ser impredecible. Cada prueba presentada era un paso más hacia la verdad, pero también un recordatorio de los sacrificios que habían hecho para llegar hasta allí. Gabriela, con una fortaleza admirable, tomó la palabra para dirigirse al tribunal. Su voz, firme y clara, resonó en la sala mientras hablaba del legado de su esposo y de la importancia de llevar a los responsables ante la justicia.
Mi esposo, el presidente Bukele, dedicó su vida a luchar contra la corrupción y la injusticia, dijo Gabriela, su voz llena de emoción. Su muerte no puede quedar impune. Los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus acciones, y la verdad debe prevalecer. Sus palabras fueron recibidas con un murmullo de aprobación por parte de los presentes. La determinación de Gabriela era contagiosa, y todos en la sala podían sentir la importancia del momento. Diego, con el corazón lleno de orgullo y admiración, sabía que habían llegado hasta allí gracias a la valentía y la perseverancia de personas como Gabriela. El juicio continuó durante varios días, cada uno lleno de testimonios impactantes y revelaciones sorprendentes. Los acusados, al verse acorralados por la evidencia, comenzaron a volverse unos contra otros, revelando aún más detalles de la conspiración. La red de corrupción, una vez oculta en las sombras, ahora era expuesta a la luz pública, y el país entero observaba con asombro y esperanza. Finalmente llegó el día del veredicto. La tensión en la sala era palpable mientras el juez se preparaba para anunciar su decisión. Diego y Gabriela, sentados uno al lado del otro, se tomaron de la mano en un gesto de apoyo mutuo. Sabían que, independientemente del resultado, habían hecho todo lo posible para luchar por la justicia y la verdad. El juez comenzó a leer el veredicto, su voz firme y clara. Uno por uno, los acusados fueron declarados culpables de los cargos presentados en su contra. La sala estalló en aplausos y lágrimas de alivio mientras la justicia finalmente prevalecía. Diego y Gabriela se abrazaron, sintiendo una mezcla de alegría y alivio. Habían logrado lo que muchos consideraban imposible, y el sacrificio de tantos finalmente había sido honrado. Sin embargo, mientras celebraban la victoria, Diego no podía evitar sentir una punzada de culpa. Sabía que, aunque la justicia había prevalecido, su decisión en el incendio había sido un catalizador para todo lo que había sucedido. La carga moral seguía pesando sobre sus hombros, y sabía que llevaría ese peso por el resto de su vida. Con el juicio concluido, Diego y Gabriela se prepararon para enfrentar el futuro. Sabían que la lucha contra la corrupción y la injusticia no terminaba allí, que siempre habría nuevos desafíos y obstáculos que superar, pero también estaban decididos a seguir adelante, a utilizar su experiencia y conocimiento para construir un futuro mejor para todos. El tiempo había pasado, y San Salvador comenzaba a sanar. La justicia había prevalecido, y la verdad había sido revelada, pero el camino hacia la recuperación era largo y lleno de desafíos. Diego y Gabriela, ahora figuras reconocidas por su valentía y determinación, se encontraban en una encrucijada, reflexionando sobre el pasado y mirando hacia el futuro con una mezcla de esperanza y cautela. Diego, aunque aún cargaba con el peso de su decisión en el incendio, había encontrado un nuevo propósito en su vida. Había dejado el cuerpo de bomberos para dedicarse a la lucha contra la corrupción y la injusticia, utilizando su experiencia y conocimientos para ayudar a reconstruir la confianza en el sistema. Trabajaba incansablemente con organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios, asegurándose de que la voz de los ciudadanos fuera escuchada y que los derechos de todos fueran protegidos. Gabriela, por su parte, se había convertido en una figura pública, utilizando su plataforma para abogar por la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Había fundado una organización en honor a su esposo, dedicada a promover la educación y el empoderamiento de las comunidades más vulnerables. Su trabajo era un homenaje constante al legado del presidente Bukele y un recordatorio de que la lucha por la justicia nunca termina. Juntos, Diego y Gabriela recorrían el país, compartiendo su historia e inspirando a otros a unirse a la causa. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también estaban decididos a no retroceder, a no permitir que el miedo o la desesperanza los detuvieran. Cada paso que daban era un paso hacia un futuro mejor, un futuro donde la justicia y la verdad prevalecieran sobre la corrupción y la injusticia. Un día, mientras visitaban una comunidad que había sido profundamente afectada por la corrupción, Diego y Gabriela se encontraron con un grupo de niños que jugaban en las calles. Los niños, con sus risas y su energía, eran un recordatorio constante de por qué su lucha era tan importante. Diego se acercó a ellos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes?, preguntó Diego, su voz llena de curiosidad y esperanza. Los niños respondieron con entusiasmo, sus sueños llenando el aire con una energía contagiosa. Uno quería ser doctor, otro maestro y otro bombero, como Diego. Cada respuesta era un recordatorio de que el futuro estaba lleno de posibilidades, y que era su deber asegurarse de que esos sueños pudieran hacerse realidad. Gabriela, observando la escena con una mezcla de alegría y nostalgia, se acercó a Diego y le tomó la mano. «Hemos recorrido un largo camino, Diego», dijo Gabriela, su voz llena de emoción. «Pero cada paso, cada sacrificio, ha valido la pena. Juntos estamos construyendo un futuro mejor para estos niños y para todas las generaciones futuras». Diego asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad.
Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, que siempre habría nuevos desafíos y obstáculos que superar. Pero también sabía que, con Gabriela a su lado y la determinación en su corazón, nada era imposible. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos, Diego y Gabriela se alejaron de la comunidad, sus corazones llenos de esperanza y sus mentes enfocadas en el futuro. Sabían que el camino sería largo y lleno de incertidumbres, pero también estaban decididos a seguir adelante, a luchar por la justicia y la verdad, y a construir un mundo mejor para todos. Y así, con el horizonte como testigo, Diego y Gabriela continuaron su viaje, sus vidas entrelazadas en una misión común, y sus corazones unidos en la lucha por un futuro más justo y esperanzador.